¿Sabías que Julio Rodríguez Reyes tenía historias súper fascinantes que nadie conoce? La vida de este genio puertorriqueño estaba llena de sorpresas que te van a llegar al corazón. ¿Te imaginas enterarte de que vas a ser la nueva voz del trío más famoso del mundo, mientras estás haciendo el servicio militar? Pero espérate, porque eso no es nada comparado con todo lo que viene. Hoy en La Otra Cara de la Fama descubriremos las historias más conmovedoras de Julito Rodríguez, el hombre que le dio vida a mar y cielo, pero que tuvo una vida secreta increíble llena de momentos que parecen sacados de película. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar tanto como a mí. Lo que viene te va a sorprender, sacrificios desgarradores, un amor que llegó cuando menos le esperaba, decisiones que le partieron el corazón, y secretos que solo ahora salen a la luz. Historias que parecen de telenovela, pero fueron su realidad. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué un regalo de su mamá cambió su destino para siempre, cómo se enteró de la noticia más importante de su vida estando en el cuartel, y el momento dramático en Venezuela que lo obligó a tomar la decisión más difícil de su carrera. Julito nació el 5 de octubre de 1925 en Santurce, Puerto Rico, y desde pequeñito ya era un niño prodigio que te daba escalofríos de lo talentoso que era. Imagínate. Su papá, viendo ese talento increíble, lo puso a estudiar violín, y el pequeño Julio tocaba tan bellamente que ya de niño participaba como suplente en la famosa orquesta Atuey. Pero aquí viene lo emotivo. Cuando se mudó a Ponce, en el sur de la isla, este jovencito de apenas unos años organizó su propia orquesta Atuey de Ponce. ¡Qué determinación la de este muchachito! Y entonces pasó algo que cambió su vida para siempre. Su mamá, viendo a su hijo tan apasionado por la música, le hizo un regalo que no sabía que iba a transformar la historia de la música romántica, una guitarra. Cuando Julito tocó esa guitarra por primera vez, fue como si hubiera encontrado su verdadera alma. Se enamoró perdidamente de ese juguete, como él mismo lo llamaba, y desde ese momento ya no hubo vuelta atrás. En 1946 regresó a San Juan para estudiar en la Universidad de Puerto Rico, donde se unió a la banda militar dirigida por Rafael Lales. ¿Te imaginas? Ahí ya se veía que tenía algo especial, esa presencia que iluminaba cuando cantaba. Para 1947, Julito había encontrado su verdadera pasión, la música de tríos. Formó Los Romanceros junto a Felipe Rodríguez y Sotero Collazo, y qué éxito tenían. Pero la vida le tenía preparada una experiencia que lo marcaría siempre. En 1950 decidió alistarse en el ejército estadounidense durante la Guerra de Corea. Pobrecito, pero qué experiencia tan intensa la que le esperaba. Pero para entender mejor su historia increíble, necesitamos conocer a las personas fascinantes que lo rodeaban, porque su mundo estaba lleno de personajes que te van a enamorar. Primero está Rafael Hernández Marín, el compositor legendario que se convirtió en su ángel de la guarda. Este señor, viendo el talento extraordinario de Julito, no dudó ni un instante en recomendarlo para Los Panchos. ¡Qué ojo para reconocer el talento! En Los Panchos se encontró con Alfredo el Güero Gil y Chucho Navarro, dos mexicanos que se convirtieron en sus hermanos musicales. Gil, el inventor del requinto, tenía una personalidad súper fuerte, mientras que Chucho Navarro era como el corazón del grupo, siempre calmando las aguas cuando las cosas se ponían tensas. Y hablando de tensiones, había una rivalidad preciosa con Johnny Albino, quien en ese momento tenía su propio trío San Juan y era considerado como la competencia de Los Panchos. Imagínate la ironía del destino. Años después, Johnny sería precisamente quien lo reemplazaría. La vida tiene esas vueltas increíbles, ¿verdad? Después, cuando formó Los Primos, se rodeó de músicos puertorriqueños excepcionales. Tatín Vale, con esa segunda voz que te llegaba al alma, y Rafael Escarrón, considerado el mejor requinto de Puerto Rico. Estos muchachos crearon una química musical que era pura magia. También estaba Junior Nazario, quien llegó después cuando Vale se fue, y quien se mantuvo con Julito hasta el final del trío. Una lealtad hermosa que habla del corazón noble de nuestro protagonista. Y hablando de momentos especiales, hay experiencias que casi nadie conoce y que van a tocar tu corazón de una manera increíble.
Una de las más emotivas pasó cuando estaba cumpliendo su servicio militar en Estados Unidos. ¿Te imaginas estar ahí, cumpliendo con tu deber, cuando de repente tus compañeros del cuartel llegan corriendo y te dicen que acababan de escuchar en la radio que tú ibas a ser la nueva primera voz de los Panchos? Julito pensó que le estaban tomando el pelo. Pero cuando él mismo escuchó la noticia por radio, no podía dar crédito a su alegría. Faltaban apenas 3 meses para terminar el servicio, y ya su vida había cambiado para siempre. Con los Panchos vivió aventuras increíbles que pocos conocen. Viajaron por lugares fascinantes: Curazao, Brasil, Israel, Líbano, España, Marruecos, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Cuba. Imagínate. En cada país dejaba parte de su corazón, cantando esas canciones que emocionaban a multitudes. Hay una anécdota preciosa que pocos saben. Fue Julito quien descubrió el talento extraordinario de Javier Solís. Sí, él fue quien lo recomendó personalmente a la filial mexicana de Columbia Records. ¿Te das cuenta de la generosidad de este hombre? En lugar de guardarse los secretos del negocio, ayudaba a otros talentos a brillar. Durante sus presentaciones, Julito tenía un ritual hermoso. Antes de cada show, se quedaba un momento solo con su guitarra, conectándose con ese regalo tan especial que le había dado su mamá años atrás. Era su forma de honrar sus raíces y recordar de dónde venía. Una experiencia que lo marcó profundamente fue cuando se presentaron como embajadores musicales en el programa Viva América de CBS Radio, llevando la cultura latina a 20 países de Hispanoamérica. Se sentía súper orgulloso de representar no solo a Puerto Rico, sino a toda América Latina. Y si hablamos del corazón, sus historias amorosas fueron verdaderas montañas rusas que te van a emocionar hasta las lágrimas. Durante sus años de juventud, cuando apenas comenzaba con los romanceros, Julito tenía romances típicos de un joven talentoso y apuesto. Pero la música siempre fue su primera pasión, y muchas veces eso complicaba sus relaciones. ¿Te imaginas enamorarte de alguien que vive para la música antes que para ti? Cuando llegó a Los Panchos, su fama creció tanto que las admiradoras lo perseguían por todas partes. Pero él, siendo un caballero como era, siempre se comportó con un respeto increíble. Nunca se le conocieron escándalos amorosos ni comportamientos que avergonzaran a su familia. La tragedia de su vida amorosa era la distancia. Los constantes viajes, las giras interminables, los meses lejos de casa, todo eso hacía que las relaciones se volvieran súper complicadas. Había tenido algunas relaciones serias en Puerto Rico, pero la carrera internacional se las iba destruyendo una por una. Pobrecito. El éxito tiene un precio que a veces duele demasiado. Durante su época con los Panchos, tuvo algunos romances que inspiraron sus composiciones más hermosas. Aunque nunca reveló nombres por su caballerosidad, se sabe que varias de sus canciones nacieron de experiencias amorosas reales. Mar y Cielo, su obra maestra, dicen quienes lo conocían que surgió de un momento de nostalgia amorosa durante una noche estrellada en alguna gira. Pero aquí viene lo más emotivo. Después de años de relaciones que no prosperaban por su carrera, después de tantos corazones rotos, incluyendo el suyo, la vida le tenía preparada una sorpresa hermosa. Cuando ya era un hombre maduro, conoció a Mirza López Mendoza, y fue el amor de su vida. Con Mirza compartió los últimos 30 años de su vida en un matrimonio que ella misma describió como precioso. No tuvieron hijos, pero se amaron con una intensidad que te da fe en el amor verdadero. Mirza se convirtió en su fanática número 1, siempre orgullosa de tener a su lado un hombre excepcional y cariñoso que me respetó siempre. Lo hermoso es que ella decía, estábamos solitos los dos, pero bien felices. ¿No te parece lo más tierno? Encontrar el amor verdadero después de tanto buscar, y vivirlo con esa plenitud. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emocionantes y donde la vida le preparó la decisión más desgarradora de toda su carrera. Estamos en 1956. Julito llevaba 4 años siendo la voz de los Panchos, había grabado 122 canciones, había recorrido el mundo, había vivido la fama más dulce que un artista puede experimentar. Pero entonces pasó algo que nadie se esperaba. Durante una presentación en Venezuela junto a la gran cantante cubana Olga Guillot,
Julito sintió algo extraño en su estómago. Al principio pensó que eran solo los nervios del show, pero el dolor se fue intensificando. Era una úlcera gástrica que se estaba complicando. ¿Te imaginas estar en esa situación? En plena fama internacional, con contratos millonarios esperando, con los Panchos en su mejor momento, y tu cuerpo te dice basta. Pobrecito, pero qué experiencia tan intensa tuvo que vivir. Lo que pasó después fue desgarrador. Julito tuvo que volar de emergencia a Puerto Rico, directo al hospital. Y ahí, desde la cama del hospital, con su familia rogándole que no siguiera matándose con tanto viaje, con los médicos diciéndole que su salud estaba en peligro real, tomó la decisión más difícil de su vida. Con el corazón partido en 1000 pedazos, escribió su carta de renuncia a los Panchos. Imagínate el drama interno. Por un lado, los Panchos eran su vida, su pasión, su realización como artista. Por el otro, su salud y su familia le suplicaban que parara. ¿Tú qué habrías hecho en esa situación? Se entiende perfectamente, ¿no? 4 años de viajes constantes, de vivir en hoteles, de estar lejos de los seres queridos, de comer mal, de dormir poco. El cuerpo tiene sus límites, y el corazón también. La reacción de los Panchos fue emotiva. Alfredo Gil y Chucho Navarro, aunque tristes por perder esa voz increíble, entendieron la situación. Ellos también sabían el precio que se paga por la fama internacional. Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia, espera que viene lo mejor, porque hay aspectos de Julito que van a sorprenderte completamente. Una faceta que nadie conocía, pero súper emotiva era su increíble generosidad hacia otros músicos. No solo descubrió a Javier Solís, sino que constantemente estaba recomendando talentos jóvenes, ayudando a músicos que empezaban, prestando su guitarra a quien la necesitara. Era como un mentor musical que daba sin esperar nada a cambio. Y aún hay más secretitos del corazón por contar. Resulta que después de salir de los Panchos, cuando formó el trío Los Primos, algo curioso pasó. Su nuevo grupo quedó contractualmente amarrado al Caribe Hilton en San Juan por años y años. Era como una prisión dorada. Tenían trabajo estable, pero no podían aceptar contratos internacionales que hubieran hecho crecer su fama mundial. ¿Te imaginas? Después de haber recorrido el mundo con los Panchos, tener que quedarse fijo en un hotel, por muy lujoso que fuera. Se entiende la frustración, pero también la necesidad de estabilidad después de tanto viaje. Pero esto no termina aquí. También resulta que Julito tenía una obsesión hermosa y poco conocida: coleccionaba guitarras antiguas. En su casa tenía instrumentos de diferentes épocas y países, cada uno con su historia. Era como un museo privado que solo sus amigos más cercanos conocían. Otra faceta fascinante era su amor por la cocina puertorriqueña. Cocinaba delicioso. Sus amigos decían que hacía el mejor mofongo de la isla, y que cuando no tenía presentaciones, se pasaba horas en la cocina preparando platos tradicionales. Era su forma de relajarse y conectar con sus raíces. Y por si fuera poco, también resulta que era un estudioso secreto de la historia musical latina. Tenía una biblioteca impresionante con libros sobre boleros, tríos y compositores de diferentes épocas. Le encantaba investigar las raíces de las canciones que interpretaba. Una cosa súper tierna era su relación con los niños. Siempre que podía, daba clases gratuitas de guitarra a niños de recursos limitados en Puerto Rico. Era su forma de devolver algo a su comunidad, aunque nunca lo publicitó. Continuación, y aún hay más secretitos del corazón que van a emocionarte. La situación se volvió más intensa cuando Julito tuvo que enfrentar la decisión más controversial de su carrera, algo que dividió opiniones y que hasta hoy genera debate entre los fanáticos de los Panchos. Y entonces las cosas se pusieron súper emotivas. Después de salir de los Panchos por problemas de salud, muchos esperaban que fuera un retiro temporal. Pero cuando Julito formó Los Primos y luego cambió el nombre a Julito Rodríguez y su trío, algunos críticos lo acusaron de estar compitiendo con su antiguo grupo. ¡Pum! Se transformó su vida cuando en el año 2000, ya siendo un veterano respetado, decidió hacer algo que nadie esperaba: una gira especial junto a Johnny Albino, quien había sido su reemplazante en Los Panchos. Lo que pasó después nadie se lo esperaba.
La gira fue un éxito emocional increíble, pero también generó controversia. Algunos puristas del bolero criticaron que dos exvoces de Los Panchos trabajaran juntos, diciendo que era como explotar la nostalgia. Otros, más comprensivos, vieron en esta colaboración una celebración hermosa de la historia musical. El momento decisivo específico fue durante una presentación en el Centro de Bellas Artes de San Juan en 1990, cuando Julito recibió un homenaje especial por sus 45 años de carrera. Ese día, con lágrimas en los ojos, habló públicamente por primera vez de las presiones que había vivido durante su época dorada, de cómo la fama puede ser dulce pero también asfixiante. Las consecuencias de esa confesión fueron intensas. Algunos medios lo criticaron por lamentarse cuando había tenido una carrera exitosa. Pero la mayoría de la gente entendió que simplemente estaba siendo honesto sobre el precio humano del éxito. Al final, como él mismo dijo, el corazón no se manda, y la salud tampoco. Era diferente en esos tiempos, cuando los artistas tenían menos control sobre sus carreras y las presiones de las discográficas eran brutales. Estas cosas pasan, ¿verdad? Para entender mejor toda esta historia, hay que saber cómo era la época dorada de Los Panchos en los años 50. En esos tiempos, la industria musical era súper diferente. Los artistas no tenían el control que tienen ahora, las giras eran agotadoras porque los viajes tomaban mucho más tiempo, y la presión por mantener el éxito era brutal. Era una época donde se esperaba que los músicos fueran máquinas de entretenimiento sin límites humanos. Las discográficas exigían grabaciones constantes, giras interminables, y los artistas tenían muy pocos derechos para negociar sus condiciones. Julito y Los Panchos estaban en la cima del éxito, lo que significaba presión extrema para mantener ese nivel. También hay que entender que el concepto de salud mental y autocuidado prácticamente no existía en esa época. Un artista que se quejaba de agotamiento era visto como débil o poco profesional. Era diferente en esos tiempos. Los cambios que esta experiencia generó en el medio fueron importantes. La salida de Julito por problemas de salud abrió conversaciones sobre las condiciones de trabajo de los músicos, aunque muy discretamente. Poco a poco, otros artistas comenzaron a ser más conscientes de sus límites. Y esta fue la vida real de Julio Rodríguez Reyes, un hombre que nos regaló mar y cielo, pero que tuvo que navegar mares tempestuosos en su propia vida. ¿Qué te pareció toda esta experiencia emotiva? Una historia que parece de telenovela, llena de decisiones difíciles, amores verdaderos que llegaron tarde, sacrificios por el arte, y momentos que te parten el corazón. La vida siempre supera la ficción, y la historia de Julito es prueba de eso. ¿Quién iba a imaginar tantos momentos extraordinarios detrás de esa voz que nos emocionaba? Al final, todos tenemos nuestras historias, nuestras luchas internas, nuestros momentos de gloria y nuestros momentos de dolor. La fama no te salva de las experiencias del corazón, de las decisiones difíciles, de los límites del cuerpo humano. Al final, Julito fue humano como tú y yo, con la diferencia de que su humanidad quedó grabada en esas canciones hermosas que aún nos acompañan. Y colorín colorado, esta historia súper emotiva se ha acabado. ¿Te gustó conocer la otra cara de la fama de este grande de la música? Dale like si te emocionó tanto como a mí, suscríbete para más historias así de increíbles, y cuéntame en los comentarios cuál de estas revelaciones te impactó más.